la Academia de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. Bien, la sesión que nos convoca el día de hoy, estimados colegas, es la aplicación de la Ley del Proceso de Extinción de Dominio, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Edgar Guillén Vallejo. El doctor es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, a la fecha, el doctor se viene desempeñando como juez del juzgado especializado en extinción de dominio de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Bien, doctores, para que esta sesión del día de hoy se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden activar sus cámaras, asimismo pueden formular sus preguntas, consultas o dudas en el caja de comentarios en el chat. También se les va a habilitar el audio a aquellos colegas que van a realizar sus preguntas de manera directa con nuestro ponente. Bien, doctores, se les pide estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla. Aquellos doctores que lo van a realizar se les va a retirar de la sala Zoom. También se les pide respeto para nuestros participantes, quienes ya se encuentran en nuestra plataforma Zoom. También a nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de Andar. Bien, bien, doctor Edgar, le doy el uso de la palabra para dar inicio a esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. A ver, voy a compartir. Adelante, doctor, ya puede compartir. Muy buenas noches. Muchas gracias por la gentil invitación a ANDAP. Muchas gracias a los asistentes por su gentil concurrencia. El día de hoy, como ya se ha anunciado, vamos a conversar sobre la aplicación de estos 5 años de vigencia de la Ley de Extinción de Dominio. Mi nombre es Edgar Ramón Guillén Vallejo, estoy a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio de Loreto y soy miembro del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio. La ley es el Decreto Legislativo 1373, que fue aprobado en el año 2018 y entró en vigencia mediante el Decreto Supremo 07-2019 JUS en el año 2019. Es por ello que desde febrero del año 2019 se viene implementando. Durante el año 2019 se fue implementando de tal forma que a la fecha ya hemos celebrado nuestro 5.º aniversario de vigencia de esta ley de extinción de dominio que nos va a ocupar el día de hoy. La finalidad de este proceso autónomo de carácter patrimonial, de contenido patrimonial y de carácter real, es garantizar la licitud de los derechos reales que recaen sobre bienes patrimoniales. ¿Y por qué es necesaria una ley, un proceso que garantice la licitud de los derechos reales por el fenómeno regional, mundial, local del lavado de activos? Tal como se han presentado los colegas de Cusco, Chanchamayo, Huancayo, Lima, podrán decir que sus regiones están libres de este fenómeno de lavado de activos. Bueno, yo conozco como turista, ¿no?, de estas regiones. He estudiado en Ayacucho, trabajo en Loreto y de lo que puedo percibir, puedo corroborar lo que señalan los estudios, que no existen regiones libres de lavado de activos. Es un fenómeno que se ha generalizado y que justamente consiste en que los ingresos ilícitos, maculados, tratan de mezclarse con los ingresos inmaculados, los ingresos lícitos, de tal forma que, conforme los estudios e investigaciones, estos ingresos maculados están rondando en el sistema financiero, afectando el bien jurídico que justamente protege
el delito de lavado de activos, que es las finanzas, ¿no? La certeza de las finanzas. Entonces, como estos activos maculados están rondando en el mercado, existen muy pocas personas que puedan afirmar que no tienen ningún contacto con estos activos maculados. Tal vez hemos recibido un servicio de transporte, hemos comprado en una tienda o hemos comprado un vehículo, un inmueble, que tiene algo que ver con estos dineros maculados, con estos activos maculados. Entonces, justamente para combatir estos ingresos maculados es que existe la extinción de dominio. La ley de extinción de dominio busca garantizar la licitud de los derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales, de tal forma que se pueda distinguir de forma clara quiénes tienen activos maculados o, como vamos a ver, de buena fe, a pesar de que han agotado esfuerzos para evitar que ingrese en su patrimonio dinero maculado, y quienes tienen dinero inmaculado. Nuestro Código Civil, que todavía data de 1984 y donde todavía no estaba muy generalizado este fenómeno de lavado de activos, establece y está vigente que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él. Bastaba la simple palabra, la simple manifestación de voluntad para llegar a un acuerdo del precio y, como nos narran nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, así es que se adquirían los bienes que tienen valor, como son los bienes inmuebles. Actualmente, ustedes, señores doctores, colegas que se están capacitando, yo entiendo que no le podrían dar este consejo a las personas que toman sus servicios. Basta la palabra, el simple acuerdo de voluntades, sin ni siquiera hacer necesario que firmemos una minuta, le demos a escritura pública, para que se convierta la persona en propietaria del inmueble. Ustedes, señores abogados, le recomendarán, si bien es cierto, está vigente el artículo 949 del Código Civil, mejor agota esfuerzos para verificar quién es la persona que te está vendiendo. No solamente por el actual conflicto de estos derechos adquiridos por este artículo 949 con la publicidad registral, sino también porque es posible que tu vendedor sea una persona con ciertos indicios de estar involucrado en algún delito. La ley de extinción de dominio se expresa referencia a cuáles son los delitos, que las actividades ilícitas que tienen más efectos eh, sobre los cuales se preocupa más la ley de extinción de dominio. No es un número clausus, pero hace referencia al tráfico ilícito de drogas, a la corrupción de funcionarios, al tráfico de armas, a la trata de personas, a los delitos ambientales, que tienen la capacidad de generar activos, de tal forma que una persona que quiere invertir, que quiere adquirir un inmueble, incluso que quiere alquilarlo, ya es propietaria de un inmueble y quiere alquilarlo, tiene que agotar ciertos esfuerzos para garantizar que su patrimonio no se va a ver afectado por activos maculados. El proceso judicial que busca garantizar la licitud del- de los patrimonios es un proceso dispositivo y acá hay un error en algunos medios de comunicación que hacen referencia a estos temas. No es un tema de oficio del juez, no es que sea culpa del juez admitir una demanda o no procesar un patrimonio que está vinculado a ilícitos. Una crítica
general que se hace, ¿no? ¿Por qué está ese proceso? ¿Por qué no lo archiva? El juez de extinción de dominio no puede archivar una investigación sobre extinción de dominio, no tiene esa facultad. Es una demanda que la presenta la Fiscalía luego de realizar una indagación patrimonial que puede durar muchos años, en donde realiza levantamiento de secreto bancario, de secreto de comunicaciones, realiza diversas investigaciones con todas las reglas de las investigaciones penales. Pero vamos a ver, vamos a hacer esa aclaración que no es un proceso penal, pero es un fiscal con facultades de indagar el patrimonio que va a postular luego un proceso judicial que está afectado por ingresos maculados. Entonces es una demanda presentada por la Fiscalía que es calificada por el juez. El juez no puede archivar este proceso, solamente tiene facultades de admitir, declarar inadmisible, si es que le falta algún requisito formal, o declarar improcedente la demanda. Uno, actualmente, como se está implementando la norma, son fiscales penales, pero que se están especializando en extinción de dominio. Y bueno, el tema en donde sufren más, donde tenemos más dificultades, es en la identificación, descripción y evaluación del inmueble. Es un proceso de carácter real, en donde generalmente son inmuebles también, hay inmuebles de valor, embarcaciones, vehículos, camiones, oro, dinero en efectivo, pero la mayor cantidad de bienes son inmuebles por su alto valor. Entonces tienen que describir de forma óptima el bien, las medidas perimétricas, hacer un estudio de títulos para, dentro de su indagación patrimonial, para poder presentar su demanda de extinción de dominio. No es cualquier bien, tiene que ser vinculado a algún ilícito, tiene que ser un bien con relevancia económica. La ley expresamente nos ha impuesto, el artículo 8.1 del reglamento, que el valor del bien tiene que ser superior a 4 unidades impositivas tributarias. No es que cualquier bien de menos de este valor de 4 unidades impositivas tributarias puede ser sometido a extinción de dominio. Es para los grandes patrimonios. De tal forma que se hace una distinción. Tenemos una economía informal por la cual existen muchas ilicitudes que se están produciendo diariamente, pero estas ilicitudes, cuando no superan las 4 unidades impositivas tributarias, no son relevantes para el proceso de extinción de dominio. Para un proceso de extinción de dominio tiene que superar este límite, más de 20.000 soles. Porque, por ejemplo, el doctor Luján Túpez, que es nuestro coordinador, juez supremo titular, él hace un buen ejemplo, ¿no? El carrito sanguchero, la carretilla en la cual tal vez vamos a cenar el día de hoy, que vende diferentes productos de forma ambulante. Es ilícito, no tiene ningún permiso, afecta a la salud pública, tal vez esté involucrado en varios ilícitos. El carrito sanguchero, estos materiales por los cuales trabajan estos informales, puede que tenga algún valor económico, pero no es relevante para extinción de dominio. Sobre todo porque es una informalidad de subsistencia, pero no puede postular el hecho de ser un pobre informal alguien que se le va a extinguir o está en proceso de extinción de dominio un camión, un inmueble, un vehículo, o como acá tenemos casos de la frontera, somos una región fronteriza y en la frontera existe mucho movimiento económico. Entonces las personas se trasladan por los ríos, por vía fluvial, y se le incautan
dinero en efectivo, fajos y fajos de dólares y reales brasileños. Entonces, cuando concurren al proceso de extinción de dominio, dicen es que soy informal. En la frontera no hay bancos, entonces yo me dedico al comercio y por eso es que traslado este dinero de esta forma, en bolsas, en fajos de dinero. ¿Y por qué está camuflado? Para que no me roben. Si tendría un valor de menos de 4 unidades impositivas tributarias, menos de 20.000 soles, podría debatirse esa posibilidad, ¿no? Pero lo que está ocurriendo, que sean miles y miles, pongamos un número, ¿no? 100.000 dólares, en fajos de la más alta denominación, de 100 dólares. Entonces uno le pregunta, ¿eres informal y a qué actividad te dedicas? Bueno, vendo gasolina, me recurseo. Y en esta actividad de venta de gasolina, de que te recurseas, solo te pagan en 100 dólares, o sea, solo tienes billetes de 100 dólares. O sea, nunca ¿cómo vas a hacer el cambio? O sea, ah, es que lo guardo, dicen, ahorro, lo guardo y vengo a cambiar en el banco, porque solo en Iquitos está el banco. Se debate. Esta demanda se admite y justamente vamos a ver más adelante cómo es que se prueba. La fiscalía, de todas maneras, tiene que probar que tiene un origen ilícito, que está vinculado a algún ilícito, y la defensa tiene derecho a oponerse, a exigir que se respete su derecho a la propiedad. Es un proceso dispositivo en donde hay una demanda. No es que el juez inicie el proceso, lo inicia un fiscal presentando su demanda. Una demanda de extinción de dominio con los requisitos que están expresamente en la ley de extinción de dominio, pero similar al 424 del Código Procesal Civil. Tiene que ser su sustento fáctico, sustento jurídico, ofrecer los medios probatorios tienen que ser pertinentes, tienen que estar relacionados con la materia de debate, tienen que ser útiles, ofrecer un aporte para esclarecer los hechos y tienen que ser conducentes, tienen que estar permitidos por la norma jurídica, no puede estar prohibido. Se admite a trámite la demanda o se ahí inadmite exigiendo que se cumpla algún requisito legal, algún requisito de formalidad, o se declara improcedente. Si se declara improcedente, la fiscalía puede apelar para ver qué dice la sala. Acá se rige por los principios también muy similar al Código Procesal Civil, ¿no? Difícil que antes de iniciar el proceso declares improcedente de plan, in línea. Es posible que exijas que subsanen algún requisito, pero por el principio de la tutela judicial efectiva, antes de iniciar el proceso no le vas a rechazar la demanda del fiscal, que se ha demorado años para recopilar todos los medios probatorios y mm, está queriendo que se inicie el proceso. Si se admite la demanda, se corre el traslado al demandado, que es el requerido, y puede contestar la demanda, presentar excepciones, nulidades, defensas previas. Con ello, si se admite la contestación y sus medios probatorios, nos vamos a un sistema de audiencias. Una audiencia inicial en donde se sanea el proceso y una audiencia de actuación de medios probatorios en donde se actúan los medios probatorios que se han admitido durante la audiencia inicial. Producto de este debate es que se emite la sentencia, donde se establece cuál es la causal de extinción de dominio. ¿Tiene un origen ilícito o es que ha sido instrumentalizado, una destinación ilícita? Otorgándole la oportunidad al requerido a que demuestre que ha adquirido ese bien, que puede estar vinculado a ingresos maculados, pero que actuó de buena fe. La prueba es libre. No hay una prueba tasada, no hay una prueba que acredite la vinculación con la ilicitud a favor de la fiscalía o una prueba que acredite la buena fe o la desvinculación con los hechos ilícitos que pueda acudir la defensa.
Es es la prueba típica, documental, prueba personal, prueba pericial. Si es que el fiscal va a levantar tu secreto bancario, va a presentarte una pericia contable para tratar de demostrar que tienes un desbalance, que no puedes, que existe un desbalance injustificado. Y el requerido va a presentar su perito de parte para demostrar que en realidad no existe ningún desbalance. No existe una prueba más fiable que otra. No es que una prueba personal, una declaración, la audiencia pública bajo juramento, vale más que un documento, o que un documento firmado valga más que la declaración personal. Generalmente se hace una valoración en conjunto de a qué convicción ha llegado el juez que valora la prueba. En las declaraciones, si bien es cierto, nos narran por testigos qué es lo que ha ocurrido, generalmente presentan a los policías. Los policías que han intervenido un inmueble donde se halló droga acopiada y destinada para el tráfico ilícito de drogas, pues ese policía que ha hecho la intervención es el testigo, que ha tenido acceso a la información de forma personal y tiene que venir a la audiencia a declarar, a someterse al interrogatorio cruzado para narrarnos qué es lo que ha visto. Pero de todas maneras se aplica la prueba racional. Tenemos que realizar, muchas veces se postulan indicios y se tiene que hacer la respectiva valoración. Dado que no somos tan antiguos, son 5 años en donde se han presentado varios puntos problemáticos. En primer lugar, precisar que no es una expropiación, no es que por la función social que cumple la extinción de dominio de garantizar la licitud de los patrimonios, va quien pierda su propiedad, a quien se le extinga la propiedad, va a ser recompensado con un justiprecio, como es en el caso de la expropiación. Es una extinción a favor del Estado sin justiprecio, sin ningún pago. Se extingue la propiedad a favor del Estado. Entonces, los detractores de la ley, los que están en contra, dirán, pues entonces, si el Estado me va a quitar la propiedad por el hecho de estar vinculado a ingresos maculados, a ilícitos, entonces es una confiscación, porque no hay justiprecio, no hay pago del justiprecio, no es una confiscación. Justamente para distinguir de una confiscación es que nace la extinción de dominio en la Constitución colombiana. En la Constitución colombiana establecen que está prohibida la confiscación. Las personas naturales, el Estado no le puede quitar su propiedad, salvo en el caso de la extinción de dominio, y usan esa denominación a la cual nosotros acudimos de extinción de dominio, por enriquecimiento ilícito, dice la Constitución colombiana, por dineros provenientes de ilícitos. En ese caso, el Estado extingue la propiedad a favor del Estado, pero tiene que demostrarse en el proceso de extinción de dominio, un proceso garantista en donde está vigente el debido proceso, en donde el requerido tiene derecho a defenderse y se emite la sentencia de primera instancia, el requerido puede apelar para que sea revisado en una segunda instancia. Bueno, diferentes problemas. Si es que se tiene que identificar el inmueble de forma precisa, entonces tiene que estar inscrito en registros públicos, el bien tiene que ser saneado. Otra pregunta, ¿la extinción afecta al bien o el derecho sobre el bien? Otra pregunta que vamos a resolver el día de hoy, vamos a tratar de resolver el día de hoy ¿es posible extinguir derechos distintos a la propiedad? Recordemos que la propiedad es el conjunto de derechos, el señorío pleno, pero que engloba uso, disfrute, todos los derechos reales son englobados por la propiedad. Si es que no puedo extinguir la propiedad, puedo extinguir otros derechos, el uso, el disfrute, la posesión,
el usufructo. ¿Cómo afecta la extinción de dominio? Bueno, esa es la pregunta más, bueno, lo que les preocupa más a los ciudadanos. Ok, está bien que les extingan la propiedad a los corruptos, a los traficantes, pero a mí yo soy una persona que soy honesta. ¿Por qué a mí me podría afectar? Vamos a ver, al comprador, al copropietario, al arrendador, al heredero, ¿le afecta la extinción de dominio? Para los arrendadores, la, la defensa del arrendador es, pero mi propiedad es de origen ilícito, es fruto de mi trabajo. Yo me lo compré con mis ingresos y puedo acreditar que son de mis ingresos. No tiene nada que ver con ingresos maculados, es dinero inmaculado, patrimonio inmaculado. Pero lo alquilé al traficante de drogas. Y en la intervención policial, hacen la intervención, ahí está, acopiado kilos de pasta básica de drogas, de clorhidrato de cocaína, de marihuana, armas, trata de personas, menores que están siendo explotadas, pero enfrentan el proceso penal las personas. El proceso penal sanciona una conducta típica antijurídica culpable, no al bien. Entonces, muchas veces el propietario del bien es una persona que no tiene nada que ver con el delito, un arrendador. ¿Le afecta? Basta que haya firmado un contrato donde haya dicho, me excluyo de la responsabilidad. Por si acaso cualquier delito que cometas no me afecta como arrendador, como propietario del inmueble. Es suficiente. Lo inscribo en registros públicos y con eso me voy tranquilo, no realizo actos de control. Si es que afecta a las comunidades campesinas, si es que puedo adquirir un inmueble objeto de extinción de dominio. Hay que precisar que se extinguen los bienes enumerados tanto en el artículo 885 como el 886 del Código Civil. Bienes muebles y bienes inmuebles. Tenemos procesiones, vehículos, eh, tenemos una avioneta, oro fundido. Están tratando de, bueno, estamos enfrentando el problema de la minería ilegal porque han detectado que en los ríos se puede extraer oro, han venido dragas. El problema es cómo lo sacan. Entonces, en los aeropuertos, en los puertos, se identifica barras de oro fundido. Es un bien mueble. Dinero en efectivo es un bien mueble. Se traslada, si es que no se acredita la procedencia lícita y está vinculado a una actividad ilícita, se traslada a favor del Estado, afectando la titularidad a quien corresponde. Para eso justamente es el proceso de extinción de dominio. En el caso del oro, si es oro fundido y no tienes documentos, pues, a ver, es oro fundido necesariamente ha sido extraído, necesariamente ha sido trabajado. Y ya hemos visto el valor, ¿no? El valor es más de 4 UITs, estás trasladando barras de oro que valen más de 20.000 soles en tu mochila, en tu equipaje, sería un indicio y no lo declaras, no tienes ningún permiso. Sería un indicio de que está vinculado a la actividad ilícita de minería ilegal. Se te otorga, al requerido se le otorga la oportunidad de que acredite de dónde proviene ese oro. Y se somete a debate. Es un proceso judicial con todas las garantías. Es por eso que es un proceso autónomo, no nos vincula a los procesos penales y es el mayor problema que estamos enfrentando, ¿no? A veces son personas que han sido absueltas en el proceso penal por las características del proceso penal. Tienen a su favor sentencias, autos
de sobreseimiento firmes, sentencias absolutorias firmes. Entonces, se les trata de explicar, es que es un proceso autónomo. No nos vincula la sentencia absolutoria del proceso penal. ¿Por qué? Tiene un sentido. Porque en el proceso penal se debate un tema distinto al debate del proceso de extinción de dominio. En el proceso penal se debate la libertad, que es un derecho fundamental. El acusado, el investigado en el proceso penal, trata de defender su inocencia frente a una pena privativa de libertad. Entonces tiene otras reglas. O es un código procesal penal. Nosotros aplicamos nuestra ley de extinción de dominio y su reglamento. No se afecta la libertad. Entonces eso tratamos de explicarles. Señor propietario, requerido, demandado, a veces se preocupa, no se va a ir a la cárcel, no está en juego su libertad. Lo que se está debatiendo es su derecho a la propiedad, que también es un derecho fundamental reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por nuestra Constitución Política. Pero tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como nuestra Constitución Política aceptan límites. No hay ningún derecho sin límites. Todos los derechos tienen límites. Incluso el derecho a la libertad, incluso el derecho a la propiedad. Y eso es lo que tratamos de explicarles. A veces lo que postulan es eso, ¿no? A ver, es mi oro. Son barras de oro fundido y así es como yo hago mi negocio. El régimen patrimonial reconocido por la Constitución establece libertad de empresa, libertad de contratar. A mí no me vas a decir cómo yo voy a hacer mi negocio, así es como yo me gano la vida. Sí, pero incluso la libertad de contratar expresamente en la Constitución, en su artículo 62, hace referencia a lo que también hace el artículo 70 de la Constitución respecto al derecho a la propiedad. Según las normas vigentes, existen límites y justamente la ley de extinción de dominio desarrolla los límites. Antes no se sabía, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si no cumplo la ley? ¿Qué pasa si transgredo los límites de la ley y del bien público? Se aprueba la ley de extinción de dominio. Lo que te pasa es que si estás, el ejemplo del oro fundido, estás trasladando, estás transportando y en el aeropuerto, en el puerto fluvial, te detectan oro fundido, te detectan $100,000 en fajos de dinero. En efecto, tú tienes libertad de contratar y tienes libertad de empresa y esa es tu forma de hacer tu negocio, pero estás transgrediendo tu obligación de declarar que estás trasladando eso, en primer lugar. Y si estás trasladando ese dinero, ese oro, en zonas mm, como es nuestra zona territoriales donde existe extracción de minería ilegal, tienes que cumplir con lo que dicen en aduanas, ¿no? Son productos controlados. Tú puedes trasladar los productos que quieras en la cantidad que quieras, pero existen productos controlados. El oro fundido es un producto controlado. Tienes que tener tus documentos para acreditar que proviene de procedencia lícita. Porque si no, la Fiscalía de Extinción de Dominio va a señalar que está proveniendo de la minería ilegal, que es parte de la extracción de oro, lo que están extrayendo las dragas actualmente de nuestros ríos. De la misma forma que lo hace el artículo 62, que expresamente establece que hay límites de la norma para la libertad de contratar, también el límite de la norma, el límite de la ley y en armonía con el bien común del artículo 70 de la Constitución Política. El derecho a la propiedad es inviolable, es un derecho fundamental. El Estado lo garantiza. El Estado garantiza nuestro derecho de que nuestra propiedad no sea afectada, mucho menos por el propio Estado, que está destinado, que tiene como función garantizar nuestra propiedad privada.
pero se tiene que ejercer en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Si transgredo los límites de la ley, si a pesar de que, a ver, esa es la postura de los demandados, ¿no? Puede ser que fue informal y al inicio, están levantando la mano, con esto, hasta acá avanzo y comenzamos con las preguntas. Puede ser que seas un informal y que nuestra economía sea una economía informal de emprendedores, pero tienes que tratar de cumplir con las normas. Como ya hemos señalado, existe un límite de 4 UITs, 20.000 soles, más de 20.000 soles. Al carrito sanguchero no va a enfrentar un proceso de extinción de dominio. Y de ahí algunos otros emprendimientos de bienes que no tienen tanto valor. Pero el oro fundido de más de 20.000 soles ya tiene un valor relevante que nos podría llevar a decir por la prueba indiciaria que usa generalmente la fiscalía que está vinculado a la minería ilegal. El señor que está trasladando el dinero en efectivo en fajos de la mayor denominación y del extranjero, ¿quién te compra de forma informal, pues, con $100, ¿no? Los turistas, dice, pero tanta cantidad en fajos de dólares. Es que soy informal. Está bien. Soy informal, bueno, la historia del lavado de activos, ¿no? Comencé sin ni un sol, pero soy emprendedor, lustrando botas, vendiendo en el mercado, está bien. Pero cuando llegas a una cierta capacidad económica y tienes la capacidad de formalizarte, tienes que no solamente cuidarte tu integridad física, pues, de los ladrones, ¿no? Sino también tus cuentas, que no te vinculen con dinero ilícito. Y tienes esa capacidad. Si puedes transportar $100.000 en fajos de $100 cada uno, ya puedes contratar un contador, ya puedes comenzar a tributar, ya puedes bancarizar tus transacciones. Si a pesar de ello, a pesar de que has tenido tanto éxito en la frontera, que puedes trasladar $100.000 en la máxima denominación, como también ocurre $100.000 en la máxima denominación en tu mochila, en fajos de dinero, entonces te has arriesgado a que vinculen ese dinero que está proveniendo de la frontera, en donde hay tráfico ilícito de drogas, en donde hay tráfico del minería ilegal, donde hay tráfico de armas, con los ingresos maculados provenientes de estas actividades ilícitas. Antes de comenzar con las preguntas, para que no se me vaya, uno de los principales errores de los abogados, por algún motivo, las personas que enfrentan este proceso acuden a un abogado penalista. Y el abogado penalista acude a esta sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 2989-2019, postuló que una persona ajena al delito no se le puede afectar su propiedad. Si es que incautaste un kilos de droga, de pasta básica de cocaína en un vehículo, en un automóvil, pero el propietario del vehículo no tiene nada que ver con el delito, entonces tienes que devolverle el vehículo, garantizando su derecho a la propiedad. Sin embargo, es una jurisprudencia que expresamente se refiere al proceso penal, no se refiere al proceso de extinción de dominio. No es, en esta sentencia no dice que el proceso de extinción de dominio que no puede afectarle a alguien que no está vinculado al ilícito, puesto que justamente nosotros verificamos la vinculación del bien, no de la persona, del bien al ilícito. Es por eso que tienen que cuidarse de distinguir una incautación, un decomiso penal, que es accesorio al proceso penal,
depende del proceso penal. Y a eso se refiere esta sentencia del Tribunal Constitucional, de un proceso de extinción de dominio que es autónomo, que no le vincula el proceso penal. A ver, adelante con las preguntas, a ver, hemos avanzado más o menos. Doctores, aquellos que desean formular su pregunta pueden alzar la mano para habilitarlos. Ah, o hay preguntas por el chat. A ver, Armando Aliaga nos pregunta, ¿este proceso es autónomo? ¿Es ajeno a la existencia o no de alguna investigación en curso? Es autónomo, no le afecta la resolución del juez penal, que es otro juez, pero no diría que es ajeno, porque más bien el fiscal de extinción de dominio acude a más o menos a lo que se ha estado investigando en el proceso penal. Entonces tenemos dos procesos, un proceso penal para la responsabilidad de la persona, la conducta típica antijurídica y culpable, y un proceso de extinción de dominio respecto a la vinculación del patrimonio. No es que sea ajeno porque a veces hay mucha prueba trasladada, es autónomo porque no le afecta. Una sentencia absolutoria no le afecta. ¿Por qué? Porque un proceso penal tiene muchos presupuestos por los cuales no puede proceder el proceso penal. Por ejemplo, el hecho de que tienes que tener presente al acusado. No puede haber juicio en ausencia del acusado. Si el acusado no está, se le declara reo contumas, se ordena su captura y hasta que lo capture no se instala el juicio. Y si nunca lo capturan, nunca se instala el juicio, permanece contumaz. Entonces, fácil, ¿no? Lleno de dinero, de bienes, de patrimonio proveniente de ingreso maculado y me desaparezco. Justamente por esa falta de efectividad, por algunas características del proceso penal en la lucha contra estos ilícitos, es que surge la ley de extinción de dominio. Puede que se haya fugado el investigado, puede que haya fallecido, puede que los 1000 presupuestos de la extinción de la acción penal. Aún así, el que vincula el proceso de extinción de dominio es el bien, el patrimonio, no la persona. Estaban levantando la mano, ¿tienen alguna pregunta? Doctores, aquellos que desean formular. Sí, adelante, doctor Javier. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches, doctor. Adelante con su pregunta. Agradecer por su brillante exposición, doctor, en principio. Quería formular una pregunta, doctor. En la Fiscalía de Extinción de Dominio, eh, ¿en qué momento, en este caso, la parte demandada se pueda personar para conocer si la Fiscalía está investigando o no respecto a los bienes que se decomisan, ¿no?, en un proceso de lavado de activos? ¿En qué momento se puede apersonar o cómo puede tomar conocimiento? Es una excelente pregunta. El proceso de extinción de dominio tiene dos fases. Una investigación, que es la indagación patrimonial a cargo de la Fiscalía, es reservada y se publicita como señala el doctor Javier, nadie conoce de que, es una buena pregunta, ¿y cómo me apersono si es reservada y no me notifican nada? Es reservada y esa es la facultad, es una ventaja, es una facultad que le ha dado la ley a las fiscalías.
¿Cuál es el problema con esta reserva? Bueno, la ley dice, ¿no? Que es el... Ya, ¿y en qué momento a la pregunta? ¿En qué momento me apersono? Cuando presenten la demanda, el juez va a garantizar que esté el investigado o el requerido válidamente notificado para que ejerza su derecho a contestar la demanda. El proceso judicial de extinción de dominio, uno de sus principios es la publicidad y todos los derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa, etc. Entonces, se apersona con la demanda. Y si no, nunca me demandan, mejor, pues, ¿no? O sea, si nunca le demandan al requerido, entonces nunca va a poder extinguirse el proceso de extinción de dominio. La Fiscalía necesita el pronunciamiento judicial para extinguir, pero puede hacer su indagación patrimonial de forma reservada. Pero, ¿qué pasa si la Fiscalía durante la indagación patrimonial necesita afectar algún derecho? Que puede ser su pregunta, ¿no? Pero, ¿qué tal si me afectan mis derechos? ¿Qué tal si me presentan una medida cautelar, por ejemplo? En ese caso, la Fiscalía necesita, tanto para la medida cautelar como para el levantamiento de secreto de comunicación, de secreto bancario, necesita un pronunciamiento judicial. Necesita, en Colombia no, en Colombia incluso le dan a la Fiscalía la potestad, esa facultad de levantar el secreto de comunicación, ese secreto bancario, medidas cautelares a la Fiscalía, le da ese poder. En nuestra legislación, esa facultad sigue siendo judicial. Entonces la Fiscalía tiene que requerirle, solicitarle al juez que le, le otorgue la medida cautelar, autorizar la autorización de restricciones de derechos. Puede ser una incautación, una inhabilitación, medidas cautelares. Entonces, cuando el juez ordena la medida cautelar, por ejemplo, la incautación, se registra en registros públicos y el fiscal tiene que notificar al afectado. Entonces no es un requerido ni un demandado porque todavía no hay proceso judicial, sino que dentro de su indagación necesita afectar derechos, necesita ciertas garantías, necesita medidas cautelares. Ahí tiene que acudir al juez. Ahí es donde se le notifica. Y entonces, lo que pregunta el doctor Javier, yo ya me enteré, o sea, ¿cuál reserva si ya me notificaron? Incluso apelé la medida cautelar. Pero ya quiero presentar mis peritos de mi perito contador para verificar pues, que mis cuentas están en azul, que no tienen ningún ingreso maculado, que todo es inmaculado. Ya quiero y verificar, controlar la investigación de la fiscalía. No se puede. O sea, la fiscalía muchas veces no presenta las medidas cautelares para no perder esa ventaja de la reserva. Pero si presenta su medida cautelar ante el juzgado, pierde esa ventaja que tiene la reserva y se entera el requerido que le están indagando su patrimonio. Pero no puede presentar ningún recurso todavía hasta que le demanden, hasta que el juez sea el que le notifique. ¿Por qué? Es una ventaja irracional, o sea, la fiscalía tiene tanta ventaja de que durante 12 meses, que es lo que dura una indagación patrimonial, está indagando en mi patrimonio y yo no puedo hacer nada por más que ya me presentado una medida cautelar y esté incautado mi patrimonio y, y no puedo hacer nada, pero te responde la jurisprudencia. Pero si es tu patrimonio, ¿cuál ventaja? Es tu patrimonio. Tú eres el propietario de ese patrimonio. La fiscalía recién está tratando de indagar qué cosa es lo que tú tienes en tu patrimonio. La fiscalía en un año, en 12 meses, si es complejo el proceso, se duplica, tiene que recoger toda la información que tú ya tienes. Es tu patrimonio, o sea, tú tienes que saber con quién has contratado, a quién le has comprado, a quién has vendido, cuáles son tus transacciones. Esa es la lógica, ¿no? No es según la ley, no es una ventaja irracional, puesto que es tu patrimonio y tú ya sabes qué cosa hay en tus cuentas.
de dónde provienen tus ingresos. Y la fiscalía recién se va a enterar gracias a esta indagación patrimonial. Tienes que esperar a que termine la indagación patrimonial, que la fiscalía presente su demanda, que te notifiquen la demanda y ahí recién. Entonces, tú ya estás preparado, ¿no? Si ya la fiscalía ha perdido esa ventaja de la reserva y ya te has enterado de que están indagando tus cuentas, tú más podrías hacer que te comiences a ordenar tus cuentas, ¿no? A ver, esta transacción tiene sentido, no tiene nada que ver. Cosa que cuando te demandan, ya puedes contestar la demanda. Yolanda, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, doctora. Doctor, ¿cómo se podría acreditar la procedencia ilícita de mi bien si no tengo RUC? Ahí vamos es una muy buena pregunta. Ahí vamos a la restricción de la, del mínimo de la relevancia económica, ¿no? La mayoría de peruanos no tienen RUC. Los funcionarios públicos, pues, tienen su RUC porque perciben del Estado. Pero la mayoría de peruanos son emprendedores y lo que ganan no les alcanza para poder tramitar su RUC. Y viven del día al día, es una informalidad de subsistencia. Pero en concordancia con que es una informalidad de subsistencia y no le alcanza para pagar los tributos, estamos en justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podría justificar que tiene bienes que se van a incautar, que están enfrentando un proceso de extinción de dominio de más de 4 unidades impositivas tributarias? Esa es la lógica. Si ya te has superado, si ya eres un emprendedor que ya has logrado tener estos bienes, vehículos, inmuebles, entonces tendrías que comenzar a formalizar un indicio, no es una prueba. El hecho de que la persona no tenga RUC, comience a tributar por la actividad económica a la cual se dedica, no es una prueba de que sea ilegal, ilícita y que su patrimonio está vinculado a los activos maculados. Como podría ser que por ahí va la pregunta, no tengo RUC, pero mi patrimonio es inmaculado. ¿Cómo lo pruebo? La prueba es libre. No es una sola prueba la que lleva a decir que la prueba es que el patrimonio está vinculado a dinero maculado o inmaculado. La fiscalía va a presentar todos los medios probatorios que tenga para acreditar que hay un vínculo con actividades ilícitas, que ese bien que cuesta más de 20.000 soles, cuesta más de 4 unidades de impositivas tributarias, que se me viene en la cabeza. Un vehículo, una motonave, un inmueble, como se ha incautado en la frontera una avioneta, está vinculado a actividades ilícitas, que proviene de actividades ilícitas. Para ello tiene que presentar todos los medios, es prueba libre, documentales, las típicas documentales, prueba personal, los efectivos que han hecho la investigación y tienen registrado toda la operación de los traficantes. Entonces ahí él va a explicar, ¿no? Le hemos hecho un seguimiento de un mes y esta es su forma de recorrido, esto es lo que hace. Y lo lleva a la casa. ¿Por qué llegan a la casa? ¿De casualidad? No. Llegan a la casa porque luego de un seguimiento de un mes han identificado que ahí es donde están acopiando la droga. A las personas enfrentan un proceso penal. Si se fugan, si fallecen,
eso no afecta el proceso de extinción de dominio respecto a la casa donde estaban acopiando. Vayamos al ejemplo de la doctora. Yo soy la propietaria de la casa, pero no tengo RUC. Ya, muy bien. ¿Y qué hacía esa droga en tu casa? Es que lo estaba alquilando y no tienes RUC. No estabas tributando. ¿A cuánto lo estabas alquilando? ¿O por qué le has dado a estas personas y le has dejado? Es que me pagaban bien? Nadie me paga como ellos, me pagan sobre el precio del mercado. No sé, pues con un monto. 5.000 soles mensuales por adelantado, y habían pagado por un año entero. Y no tienes RUC, no has tributado, no te has preocupado en inscribir, hacer un contrato, inscribirlo, lo cual ya te exige, ¿no? Pagar el RUC, pagar tus tributos por ese contrato. La fiscalía lo que va a postular es prueba libre, y la fiscalía tiene el deber de probar. Y la defensa, con los medios probatorios que pueda también, prueba libre, documentales, testigos, tiene el deber de probar su buena fe o la desvinculación. Pero la fiscalía va a decir que no es una buena fe cualificada, ¿no? Que no ha sido muy probo en el control de su inmueble, que más le ha interesado cobrar ese monto, y aún así ha permitido que encuentren por lo que sea destinado, instrumentalizado a esa actividad ilícita. A veces son lugares donde encuentran a menores, brindando, bueno, siendo explotadas sexualmente. El propietario dice, pero yo no tengo nada que ver, te estabas alquilando, ¿a cuánto? Y no tienes RUC, no tributas. Son elementos, el hecho de que no tengas RUC no prueba nada, así solo. Pero la fiscalía titular de la acción va a usarlo en contra del requerido. Va a decir, es un elemento que nos lleva de forma indiciaria con otros indicios en que la propietaria ha sido descuidada. No es una buena fe cualificada como para que, a pesar de que fue instrumentalizado para actividades ilícitas, no tenga que enfrentar la extinción de dominio. Lady Araceli. Buenos días, doctora. Bueno, buenas noches, doctora. ¿Tiene alguna pregunta? La doctora Ruth. Doctor, buenas noches. Buenas Muy noches. interesante la ponencia, doctor. Bueno, sucede que hay un caso donde que en una camioneta encontraron droga. Bueno, la persona que conducía el vehículo era el hijo de la titular registral de esta camioneta. Entonces, bueno, la camioneta se usó como prueba, finalmente salió la sentencia y a esta persona, quien conducía, se encuentra en prisión por 6 años, pero se ordenó, el juez penal ordenó que se haga la devolución de esta camioneta a la titular registral porque ya había cumplido con el fin. Sucede que la abogada de la titular registral de la camioneta no solicitó la ejecución, el consentimiento de la sentencia ni nada, y la Fiscalía de Extinción de Dominio ha pedido que la camioneta, o sea, ha iniciado proceso para que la camioneta pues pase a propiedad del Estado, ¿no? Sin, o sea, pese a que existe la sentencia de que se ordena, se devuelve la camioneta a la titular registral, la fiscalía ha solicitado ello. Ahora, como tampoco, o sea, la abogada pues se descuidó, entiendo, del proceso entre fiscalía y juzgado, entonces, e inclusive ya está en la etapa prácticamente final. Entonces, recién se entera la señora, la titular registral, de que se ha iniciado a la par, de que pese a ver la sentencia, la fiscalía ha iniciado el proceso de extinción de dominio, ¿no? Respecto de la camioneta. ¿Cómo, o sea, cómo se podría ahí rescatar, digamos, todavía la titularidad? Porque se entiende que ya el juez penal ordenó la devolución. Sin embargo, Fiscalía está pidiendo la camioneta, ¿no? Entonces,
si nosotras pediríamos que se consienta la sentencia del juez del juzgado penal, ¿cómo quedaría el proceso de extinción de dominio? O pese a pedir el consentimiento, igual va a continuar el proceso de extinción de dominio sobre qué bien pese a que existe otra sentencia. Muchas gracias por su pregunta. Usa varios términos propios, ¿no?, del proceso de extinción de dominio. Es un caso típico. En efecto, el proceso penal, esta, esta orden judicial del juez penal, que incluso aún así sea firme por consentimiento, porque haya sido ratificada en una segunda instancia, no afecta el proceso de extinción de dominio. De ahí viene su autonomía. Pero es un nuevo proceso. O sea, no es que como ya fue decomisado o incautado o liberado o sea levantado la incautación, eso va a afectar de alguna forma el pronunciamiento del juez de extinción de dominio. El juez de extinción de dominio va a realizar otro proceso totalmente distinto, que no va a tomar en cuenta a las personas, ni al hijo, ni al propietario de la mercadería, ni a dónde iba, ni los elementos típicos del delito, los elementos, si es una conducta típica antijurídica culpable del quien estaba manejando, si sabía, no sabía. No es materia, no es objeto del proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio tiene otro objeto. Es por ello que, si bien es cierto, la defensa tiene todas las facultades de presentar, una vez demandada, la excepción de cosa juzgada, lo primero que va a hacer la defensa va a decir, cosa juzgada. El juez de penal ya se pronunció ordenando el levantamiento y la devolución es un caso típico, ¿no?, la devolución del vehículo, porque el decomiso, la incautación, ya cumplió su finalidad. Ya se ha acreditado que ahí estaba siendo transportado la mercadería, por quien lo estaba transportando, se debatió, cumplió la finalidad para la cual se había incautado, incluso se confirmó la incautación, y al momento de confirmarse la incautación, el fiscal dice ¿para qué?, ¿no? Esta incautación servirá para que se demuestre la forma, modo, circunstancia, hora, lugar en la cual se cometió el delito. Ya se demostró todito lo que el fiscal penal ha postulado, se ordena que se devuelva. El juez de extinción de dominio, el fiscal de extinción de dominio, tiene otro objeto de proceso. Por supuesto que la defensa, cada caso es diferente, va a postular la excepción de cosa juzgada. Ya está firme, porque nadie ha apelado, está consentido. Y va a recibir una respuesta. Es muy probable que esa respuesta sea que acá estamos discutiendo otra cosa, no estamos discutiendo la conducta típica jurídica culpable por el delito de tráfico ilícito de drogas, si es el 270, 260, cuál es la agravante, ¿no? Si es con las finalidades de tráfico, comercialización, no, es posesión, es con la finalidad de ver si el vehículo está vinculado por una de las causales de extinción de dominio. Así como en el proceso penal hay delitos y el fiscal penal tiene que tipificar si es 270, tráfico ilícito de drogas, posesión, o el artículo tiene que calzar todos los elementos igual. Hay un injusto de extinción de dominio. Entonces no es un decomiso, que es un castigo, no es una confiscación, es la consecuencia de que primero, origen ilícito, es una de las causales. La persona lo adquirió que podría ser una de las
postura, y ahí lo dice bien claro en la demanda. El fiscal tiene que tipificar. Puede postular el fiscal con pruebas, y justamente esas pruebas las ataca la defensa, ¿no? Que tienen un origen ilícito. Ese vehículo fue comprado con las ganancias, son efectos del lavado de activos. Con efectos, es objeto del tráfico ilícito de drogas. Incluso por eso es que estaba toda esa mercadería en ese vehículo, porque con las ganancias del tráfico ilícito de drogas lo compró. Entonces, como no tiene un origen lícito, sino un origen ilícito producto del tráfico ilícito de drogas, entonces está la causal del origen y pasa a nombre del Estado. Se extingue la propiedad del titular a nombre de quién estaba, porque nunca fue propietario, porque no adquirió con los requisitos del negocio jurídico, del acto jurídico, que es fin lícito. Lo adquirió para transportar droga. Eso no es un fin lícito, no se ha consolidado su derecho a la propiedad, pasa a nombre del Estado. Nunca fue propietario. Pero existe otra causa totalmente diferente que dice, tiene origen lícito. Fue adquirido y bueno, la defensa dirá, pues, ¿de dónde ha sido adquirido? Pero, de forma lícita, pero siendo adquirido de forma lícita, fue instrumentalizado, fue usado para poder realizar el delito de tráfico ilícito de drogas, sin que pueda ser trasladado en ese vehículo, en esa zona, en donde justamente es un tránsito, la fiscalía pues verá cómo lo sustenta. Entonces no podía realizarse ese delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, teniendo un origen ilícito por la causal de instrumentalización, tiene que extinguirse. Ahí sí se extingue la propiedad. La requerida tiene el derecho, la oportunidad en ese proceso judicial de enfrentar la pretensión fiscal. O bien lo adquirí de forma lícita, no tiene un origen ilícito, es producto de otras ganancias que no tienen nada que ver con el tráfico ilícito de drogas, o bien, siendo la imputación, siendo la causal instrumentalización, no estaba siendo instrumentalizado para tráfico ilícito de drogas. O incluso una tercera, que es la buena fe, o que estaba siendo instrumentalizado para tráfico ilícito de drogas, pero yo actué de buena fe. Agoté esfuerzos para que, a pesar de todos los esfuerzos que uno de los ejemplos que son muy ilustrativos que presentan los requeridos, ¿no? Pongamos que le han probado que tiene bienes de ingresos, dinero de origen ilícito, producto de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, de delitos ambientales. Y dice, pero si yo guardo mi dinero, este dinero que están incautando en el banco, ¿por qué al banco no le quitan ese dinero? Si ahí también ha entrado, o sea, si tu fundamento es que a mi patrimonio entró dinero maculado, ¿por qué no le quitas al banco el dinero maculado al que depositan todos los traficantes y que es más dinero todavía? Podría ser. Pero las partes tienen que probar buena fe. A pesar de todos los esfuerzos que realice para que ingrese dinero maculado, para que se instrumentalice el bien de forma ilícita, ocurrió. Y acá pruebo cuáles son los esfuerzos que yo he agotado para demostrar mi conducta correcta, que soy una buena fe cualificada. Lo que la pregunta, ¿no? Uno de los elementos es que tengo mi RU, o sea, lo que puede postular una de las postulaciones. Es un vehículo para el transporte, transporta pasajeros, ya que están mis documentos, están mis permisos para transporte de pasajeros. Ahora, que uno de los pasajeros haya subido con esta mercancía no le afecta, no le puede afectar a mi vehículo, porque yo he agotado, les verifico, como hacen las empresas de transporte, les grabo, verifico que suban con su DNI bien identificados,
A pesar de todos los esfuerzos que ha agotado, el traficante es el que ha instrumentalizado, pero no es que yo no le pueda afectar a mí como tercero de buena fe. Entonces, eso es lo que se monta el debate. Son varias posibilidades, ¿no? Pero para eso está el proceso judicial, para debatir. ¿A quién le toca preguntar? Voy a ser injusto si yo determino a quién le toca porque no estoy atento quién ha levantado la mano primero. Y creo que ya no tengo la función de... El doctor Jorge Antonio, doctor. Adelante, doctor Jorge Antonio, por pregunta. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Doctor, ¿hasta qué punto sería factible extinguir un bien donde un familiar le habría facilitado o le habría alquilado, pero sabemos que puede ser de manera verbal o escrita, ¿no? El acto jurídico, el alquiler. Entonces, en este caso lo ha alquilado de manera verbal una habitación en donde se encontró, digamos, 100 kilos de droga, ¿no? Inmueble que habría sido instrumentalizado, vinculado al delito de tráfico ilícito de drogas. Pero es una casa de 3 o 2 pisos, ¿no? ¿Podría ser pasible de extinción de dominio todo el inmueble o solo una parte de donde se encontró la droga? Eso sería La, una de las preguntas, doctor. Y el siguiente pregunta, ¿podría ser factible inscribir en la SUNAR una medida cautelar de incautación respecto a maquinarias pesadas, cargador frontal, ¿no? la pregunta es una muy buena pregunta que ya ha sido respondida por la jurisprudencia, ¿no? En el caso 160-2023, la sala de extinción de dominio enfrentó este cuestionamiento. El inmueble era era similar al caso que postula, ¿no? Era no solamente una habitación, ¿no? Porque una habitación, ¿cómo la divides? Sino era más complejo el caso. Era un conjunto de inmuebles destinados para el comercio. Es una zona comercial. Entonces, la propietaria tenía en esa zona comercial un inmueble grande. Era tan grande que lo dividió en varios stands. O sea, varias tiendas funcionaban así porque era una zona muy comercial, de tal forma que el metro cuadrado valía muchísimo. Entonces, uno de estas tienditas, el predio grande, una de las tiendas encuentran la droga, en una. Entonces, eso es lo que postuló. Claro, el problema es que uno de los problemas es que no lo postuló de forma directa desde un inicio, lo cual hubiera tratado de resolver, ¿no? Uno de sus postulados que no ha sido bien claro era eso. Primero postuló de todo, ¿no? Ha postulado buena fe, ha postulado que tiene origen lícito, ha postulado todas las medidas de defensa, de tal forma que esta postulación que terminó subiendo la sala no estuvo muy clara, y era eso, ¿no? Es una tienda, es un conjunto de tiendas, es un inmueble de varios metros cuadrados. Y en una tiendita han encontrado la droga. Vendían droga en una tiendita. No pueden extinguirme todo el inmueble. ¿Cuál es el problema? Que no estaba dividido. O sea, habiendo la pregunta del RUC, te desfavorece. Si puedes, saca tu RUC. Si tienes bienes de alto valor, bueno, lo que te dice la ley es eso, ¿no? Para poder postular buena fe cualificada, si ya tienes bienes de alto valor, si ya tienes vehículos que ya están brindando servicios, si alquilas vehículos, si tienes inmuebles que ya estás alquilando, trata de ser lo más formal posible dentro de tus posibilidades. Esta persona teniendo un inmueble tan grande
alquilando cada stand a un elevado precio, no había hecho la división y partición. A nivel de registros públicos era uno solo. Ella misma de la propiedad, el propietario de facto había hecho la división y había hecho las tiendas, pero en registros públicos era uno solo. Aún así, acoja su pedido no se podía. Entonces, apeló y la sala respondió a lo que postula. Y claro, la Procuraduría respondía, ¿no? Con ejemplos, decía, ya, pero si se encuentra la droga en la huerta, solo enfrentaría la extinción de dominio a la huerta y no todo el inmueble, o solo la cocina. Entonces ella postula, no es que sea la huerta o la cocina, es una tienda que ya está dividido y cada uno paga su luz, pero no estaba dividido y partido en registros públicos. Entonces la sala lo que responde, ¿no? Que define como bien que constituye un instrumento de actividad ilícita a todos aquellos que fueron, son o serán utilizados como medios de cualquier forma, en su totalidad o en parte. Y ese era el caso. Una sola tiendita, en parte, fue usado para la comisión de actividades ilícitas. Y encima de eso no lo ha dividido y partido, no era un espacio identificable. La sala confirmó que el propietario perdía todo. Por supuesto que esta propietaria ha presentado su amparo. Están garantizados los derechos fundamentales. No le parece justo presentar su amparo. La sala ha rechazado porque no ha visto, ¿no?, que se ha bien vulnerado algún derecho fundamental. Ahorita está en la Suprema. Luego la Suprema se irá hasta al Tribunal Constitucional para ver qué cosa dice, ¿no? Si es constitucional, es una afectación racional, en todo caso razonable, a pesar de que es un inmueble grande, dividido fácticamente, de facto, y solo en una de las tiendas haya sido destinado a la actividad ilícita, se afecte todo. Ojalá que haya el Tribunal Constitucional y nos ilustre. Pero si es un inmueble y en uno de los cuartos, pues lo más probable es que gane y se acredita, la Fiscalía acredita que ha sido destinado para actividades ilícitas, pues es posible que todo el bien se extinga. Respecto a la inscripción, bueno, lo que también la jurisprudencia ha respondido. Y no solamente respecto a estos vehículos que pueden inscribirse, sino que nos enfrentamos al problema de que era un inmueble que no estaba inscrito. O sea, se anotan y se inscriben las medidas cautelares que están inscritos en registros públicos, ¿no? Registros públicos, o sea, la ley de extinción de dominio nos exige una identificación plena del bien. Si es un inmueble, medidas perimétricas, identificación de las construcciones, pero la Fiscalía tiene el aliado de los registros públicos. O sea, si han registrado en registros públicos es que todos los planos perimétricos suscritos, no solamente por el ingeniero civil, sino también por el arquitecto, no solamente registrado en el colegio profesional, sino también inscrito en la misma SUNAR, han realizado todas las medidas como para que logre inscribirse en registros públicos. Entonces, lo que hace el fiscal es presentar la copia literal. En caso de vehículos, si está el vehículo inscrito en registros públicos, anota en los registros públicos. El problema es cuando no está inscrito en registros públicos. La avioneta. Incautaron una avioneta en la frontera. Identificaron que había una pista de aterrizaje clandestina. Cuando llegan, hasta que llegue pues la Fiscalía con todos los policías, no había nada. No lograron capturar a nadie, pero dejaron la avioneta. Incautaron la avioneta para extinción de dominio, ¿no?
Si fuera para decomiso penal, no se podría. No tienes procesado, no tienes proceso penal. El proceso penal persigue a la persona. Entonces, para eso está extinción de dominio. No tienes procesado, no tienes persona a quien condenar por este delito, pero tienes la avioneta, se extingue a favor del Estado. Pero es una avioneta con placa de nacionalidad boliviana, creo, o sea, de extranjera. No está inscrita en registros públicos. Entonces, para poder hacer la transferencia, pues tiene que hacerse la anotación, la primera anotación en el Perú, sacarse todas las licencias para que le sirva al Perú. O sea, es una recuperación de activos. Lo tenía a su favor el tráfico ilícito de drogas, recuperas los activos para el Perú. Para algo le servirá al Estado peruano. Más trágico es cuando son inmuebles no registrados, que era la pregunta que estábamos resolviendo. Es un bien inmueble que no está registrado, no está registrado en el registro, pero la ley te exige identificación. Entonces, si es que no podrías extinguir bienes, porque el hecho que señala nuestro colega, porque no está inscrito en registros públicos, entonces, fácil, ¿no? Las actividades ilícitas graves que regula la ley de extinción de dominio, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, trata de personas, ilícitos ambientales, que generan lucro, entonces nadie se inscribe en registros públicos y realizan sus actividades. Entonces la sala nos respondió, ¿no? El examen de los autos se verifica que el inmueble sublitis no se encuentra afectada. O sea, el problema no era que no esté inscrito en registros públicos, sino que, o sea, si no está inscrito en registros públicos, prácticamente el Ministerio Público, la Fiscalía de Extinción de Dominio, tiene que ser el trabajo que no se hizo, que es necesario para inscribirnos en registros públicos, ¿no? Primero tiene que verificar las medidas perimétricas, realizar una inspección donde pueda verificar una inspección donde que el fiscal que es abogado va a decir, mire, tanto, y no. Una inspección con un ingeniero civil, con un arquitecto, que realicen, que levanten un plan, porque es un inmueble que según la postura de la fiscalía va a pasar a favor del Estado. El Estado no te va a recibir un inmueble que no esté inscrito en registro público. Sí se puede hacer la extinción de dominio, pero la inscripción en registros públicos, el PRONAVI, la Superintendencia de Bienes Nacionales, por más que sea extinguido a favor del Estado, la avioneta, el bien que no esté inscrito, no te lo va a recibir. Te va a exigir que lo registres. Entonces, prácticamente la identificación para iniciar el proceso va a tener que ser así. El fiscal, como no está inscrito en registros públicos, no tiene su copia literal, que facilita, ¿no? Vehículos, ¿no? Está inscrito en el registro público, está bien identificado. No está inscrito en el registro público, tiene que identificarse. Planos perimétricos, este es el inmueble. A veces no coincide cómo está registrado en registros públicos y cómo está en el catastro de la municipalidad. No coinciden los perímetros, son otras medidas. Es un proceso de carácter real, de contenido patrimonial. Es prácticamente un proceso civil, ¿no? En ese extremo de la identificación. Una de las posturas podría ser eso. La Fiscalía no ha cumplido con el requisito de identificar el, porque no corresponde al catastro, es una causal de improcedencia. Tito Mendoza. Bueno, a partir de ahora, como ya nos va a ganar el tiempo, vamos Doctor, a avanzar con respuesta de doctor, preguntas. Cosa que doctor, adelante, doctor. Buenas noches. buenas noches, de la ciudad de Tacna, agradeciendo por su ponencia y a la institución que lo permite. Doctor, con referente a los delitos de contrabando, generalmente acá en la ciudad de Tacna, pasado el delito de contrabando, inmediatamente hace la extinción de dominio. Aduanas, la Fiscalía de Extinción de Dominio toma el caso. ¿Me dejo entender? Sí, doctor.
Entonces, mi pregunta va a lo preciso, que algunas veces, más que todo, son en los vehículos, extinción de dominio, pero ya los propietarios lo venden a un tercero. ¿Cómo quedaría en esos casos? ¿Quién va a bueno, el demandado es el que es titular registral. Efectivamente, porque El que se apersona es otra persona. los propietarios siguen un proceso de contrabando. Sacan el vehículo e inmediatamente la Fiscalía de Extinción de Dominio procede a incautarlo. Pero ya los propietarios de esos vehículos ya lo vendieron de manera registral, ya pasa a un tercero. ¿Cómo quedaría en ese caso, doctor? Se debate, ¿no? En efecto, los, Gracias. muchas gracias a usted, doctor. Los miembros de aduanas, los agentes de aduanas, han concurrido para agradecernos y dicen, gracias a Dios, que lo que dice nuestro colega, gracias a Dios que apareció extinción de dominio porque antes de la vigencia de esta ley era imposible, o sea, lo que contaba el otro compañero, ¿no? O sea, terminamos el proceso penal, decía, y logramos o bien la condena, o bien, no sé por qué la gente de aduanas le hace el seguimiento del proceso judicial. No sé, no entiendo muy bien su lógica de aduanas con el proceso judicial, pero la gente de aduanas nos contaba esa experiencia. Que hacía el seguimiento respecto al delito aduanero, vino para capacitarnos sobre delitos aduaneros y postulaba, ¿no? Nosotros hacemos la primera inspección del delito aduanero. Si no coincide con los papeles, delito aduanero. O evasión de tributos o delito aduanero. No coinciden, tienes tus papeles, no coinciden, estás pasando por otra, estás queriendo, ellos lo que nos explican es que verifican que coincida la mercadería que está siendo ingresada al país. Pero no coincide, ese es delito de dinero. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque están tratando de ingresar productos sin pagarlos de forma irregular. Entonces nos contaban que antes de la ley de extinción de dominio no tenía un instrumento así, lo que nos cuenta nuestro colega, ¿no? De Tacna. No tenía un instrumento, ¿por qué? Porque por más suerte que enfrente la persona que habían detenido, en todo caso en flagrancia, el mismo vehículo seguía siendo usado. ¿Por qué? Lo que nos cuenta la compañera. El juez resuelve que la incautación, el fiscal postula para la confirmatoria de incautación. Este vehículo tiene que ser confirmado para acreditar la forma, modo, circunstancias, fecha en la cual se trató de ingresar a nuestro territorio nacional, viene sin la documentación, sin pagar los tributos, ingresar a nuestra economía, afectando a los productores formales, etc. Fundada la confirmatoria de incautación. El juez penal resuelve, sea cual sea, sobreseyendo, absolviendo, condenando, ya cumplió su finalidad este vehículo que estaba incautado, devuélvase al propietario, porque hemos visto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el propietario no tiene nada que ver con el delito. Entonces los agentes de aduana agradecen, gracias, o sea, lo que estaban queriendo era eso. Entonces, prácticamente los agentes de aduana, como nos cuenta nuestro colega de Tacna, están usando la ley de extinción de dominio para sus finalidades de control de aduanas. Entonces, lo que nos dicen es, su finalidad es esa. Ellos luchan contra el contrabando, a efectos de que no todos los bienes que ingresen del extranjero pasen por el control aduanero, paguen todos sus tributos y corresponde estrictamente lo que está pasando con lo que se ha pagado los tributos, con lo que se ha declarado en aduana.
Si es que existe alguna infracción, algún atropello, alguna arbitrariedad, para eso justamente de las piezas fundamentales de esta ley de extinción de dominio que ahora está siendo usada también por aduanas, es justamente su defensa, ¿no? Como ya lo comentaban sus compañeros antes, o sea, si vas a destinar, o bueno, si inviertes tu dinero, tu capital, vas a invertir en un vehículo, vas a comprar un vehículo, y ya sabes que los de aduanas están usando la ley de extinción de dominio en su lucha para el control de ingreso de mercaderías, y compras sin todos los documentos, no garantizas lo que no se instrumentalice tu vehículo, tu inversión, ya sabes lo que va a enfrentar un proceso. Entonces, ¿cómo garantizo? O sea, mejor, ¿cómo prever? Lo que dicen es colocar una cámara. O sea, obviamente tú no tú como propietario has invertido, tú le dices al chofer, no vayas a dejar que ingresen bienes ilícitos, ya sea pues cualquier bien ilícito, incluido el contrabando, al vehículo, porque vas a poner problema al vehículo. Pero no solamente eso, ¿no? Contratas, tenemos un caso de una embarcación. La persona condenada, claro, a quien había alquilado, la persona tenía antecedentes por contrabando. O sea, le habían condenado varias veces por contrabando, y a esa persona con antecedentes de contrabando le alquila la embarcación. Entonces la fiscalía lo postula, no le importa que pase contrabando, ¿no? O sea, más bien gana. Ese dinero que está entrando al contrabando está ingresando a su patrimonio. El dinero maculado se está mezclando con su patrimonio. Es justo que le quiten su vehículo. Entonces, ¿cómo yo enfrento eso? ¿Cómo puedo sustentar que soy un tercero de buena fe? Acredito que ha agotado esfuerzo. Al conductor a quien le estoy encargando el vehículo, primero tratar de acreditar un indicio de descuido, que es lo que ataca la fiscalía para que no se les reconozca buena fe cualificada, es eso. Eh, Siendo un bien de tanto valor, lo conduce de forma descuidada, no le importa. Tienes que tratar de que se inscriba el inmueble, ¿no? Pero ya hemos visto el artículo del Código Civil, la sola palabra es para que se transmita la propiedad, el solo acuerdo de voluntades. Y el Código Civil está vigente. Yo lo compré de palabra. Ya le estoy pagando, no necesito inscribirlo en nada. Ok, tú lo has comprado solo de palabra, ya no es del propietario, del titular registrado que esté inscrito en registros públicos, sino tuyo. Pero es un vehículo de bastante valor que está siendo usado para transportar mercaderías, que transporta mercaderías por la frontera, donde los de aduanas están ahí combatiendo el contrabando. Tu conductor tiene antecedentes de haber sido condenado por contrabando, no le has puesto GPS, no le has puesto cámaras. Prácticamente lo que la fiscalía va a postular es prácticamente él sabe, sería algo así como un dolo eventual, ¿no? Aún sabiendo el resultado, igual lo entrega a su vehículo para que pase el contrabando. Por la parte de la defensa, postulas todos los esfuerzos que has realizado para evitar que eso ocurra. Aún así, has hecho todos los esfuerzos, lo has inscrito a tu nombre en registros públicos, con la pregunta de la compañera, tienes tu RUC, pagas tus tributos, tienes en planilla tu conductor, en tu conductor no puede, en su contrato y dice bien claro que no puede subir mercadería de contrabando. No solamente eso, no me fío, no confío en la persona humana, en la palabra o en lo que pongo en su contrato. Le coloco un GPS para que no se
detenga, no se desvíe del camino, y una cámara, que lo veo desde mi celular. Y a pesar de todos de esas conductas de control sobre mi propiedad, los agentes de aduana le encuentran contrabando. Sería injusto, ¿no? Que le extingan su propiedad, porque ha agotado esfuerzo, ha sido diligente en la conducción de su bien. Igual es para los, aprovechando, ¿no? Igual es para los que alquilan sus inmuebles, ¿no? Hay un arrendador que no tiene nada que ver con el delito. El delincuente, el que se dedica a las actividades ilícitas es el arrendatario. Transporta armas, mercaderías ilícitas, droga, contrabando, pero el arrendador no tiene nada que ver ahí. Es el propietario. Y la policía le incauta, entonces él va, como nos ha contado la compañera, ok, cumplo con las diligencias, filmen, levanten todas sus actas, pero devuélvanme mi vehículo o mi inmueble, porque yo no tengo nada que ver con las actividades ilícitas del delincuente. Métenle en la cárcel, yo voy a ayudar voy a ir como testigo, voy a declarar en el juicio penal que yo fui quien le alquilé y sí, bueno, voy a apoyar con el proceso penal, pero devuélvanme mi vehículo. Pero la fiscalía en el proceso de extinción de dominio te va a decir qué actos pueden acreditar tu buena fe. Un contrato. Un contrato en donde colocas las cláusulas. Y ahí le dices, mira, si yo veo algún indicio, me cuentan, estás destinando las actividades ilícitas, rescindo el contrato y una penalidad, no vas a tener derecho a nada, porque no me voy a arriesgar a que mi propiedad sea afectada. No solamente eso, ¿no? Sino pago mis tributos, veo como dice el artículo 1680 del Código Civil, el arrendador también tiene obligaciones de control, pero yo no le voy a molestar, a perturbar en su posesión y de alquilado. Tienes obligaciones de control, de tal forma que si está destinado bien, cuida tu bien, bueno, tal vez si eres descuidado, o bien lo pierdes por un accidente, porque no está bien conducido, o bien lo incautan y lo destinan a extinción de dominio. Doctora Ruth, ¿tiene otra pregunta? Ya nos saltamos porque estamos respondiendo ya las preguntas. Sí, doctora, adelante, doctora Ruth. Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, mi consulta es, tengo una duda, si realmente los 10 años de prescripción, o mejor dicho, la incautación de un bien suspende el plazo de prescripción. Suspende, claro que suspende, para el que, a ver, prescripción extintiva o adquisitiva. Extintiva. Extintiva del Sí, proceso penal o sí, adquisitiva para le puedo explicar un poquito. Sí, por favor. Mire, un bien inmueble fue incautado porque se presumía pues que había sido adquirido por ilícitos de drogas. Este ha estado incautado por el Estado aproximadamente 20 años y recientemente, hace un par de años, pues se ha levantado esa incautación. Y bueno, digamos que yo soy el propietario, de un momento a otro ha aparecido un tercero donde aparece tener una deuda conmigo y me ha embargado el bien y quiere que se le haga pues un pago, ¿no? Un pago de 1 millón, pero yo estoy mencionando que ya su plazo ha vencido su derecho de acción a la prescripción, porque no embargó o no ejecutó su acción en su momento, porque el bien estaba incautado, es lo que presume la otra parte. No Cuando les... no sea
prescriptible, dice la norma, ¿no? O sea, si es que, bueno, con las características del caso va a tener que ser materia de debate, pero a quien va a pretender a ver, quien va a pretender la prescripción extintiva de la acción de pago, de este pago, va a postular, ya pasó su tiempo, 20 años, ya pasó largamente su tiempo, prescribió por tu inacción, porque en el Código Civil las acciones prescriben por inacción. Tuviste un plazo para presentar, no lo presentaste, prescribió. Y lo que señala, ¿no? Lo que va a responder no es por descuido, no es que yo no haya sido diligente y haya cobrado cuando dentro del plazo de prescripción. No se podía. Entonces ahí van a tener que contar, ¿no? O sea, no se podía porque durante todo ese tiempo estaba embargado, no se podía hacer el cobro. Va a ser materia de debate en el proceso, cuando presente la demanda de como obligación de dar suma de dinero, va a presentar una excepción de prescripción, porque no es de oficio, ¿ah? O sea, tiene que postularlo. O sea, frente a la demanda de obligación de dar suma de dinero, tiene que presentar la excepción, porque si no lo presenta, no es que de oficio el juez va a decir, no, ya mucho tiempo pasó, no, no es de oficio. Sí, 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 yo ya presenté la excepción de prescripción, pero la otra parte menciona que no pudo ejecutarse porque el bien estaba incautado y no sabemos, pues ahí estamos. Justo, decía también, no solamente de alegato, sino de probanza, ¿no? O sea, no, de verdad no has podido. Y, y ahora está en un proceso de extinción de dominio, porque el proceso de extinción de dominio es joven, ¿ah? No tiene 20 años, tiene 5 añitos. Y a ver, los embargos los embargos más que todo se van para las anotaciones registrales, más que para incautaciones. Hay incautaciones, claro, ¿Y esa extensión de dominio? Sí, doctor, la extensión de dominio recién hace un par de años se ha dado. Ya se levantó esa extensión de dominio. Entonces, la otra parte, como ha visto que ha regresado a mi poder el bien, pues me está ejecutando una hipoteca anterior, ¿no? felicidades. Se ha logrado que la Fiscalía de Extinción de Dominio, con toda la expertise que tiene, ha vencido a la Fiscalía de Extinción de Dominio, con más razón va a vencer al deudor, que pretende cobrarse con este inmueble esta deuda, ¿no? Pero no se ha podido, o no lo ha podido ejecutar esa obligación de dar suma de dinero porque el bien estaba incautado. Sí, sí es una causal de interrupción, por supuesto, pero tiene que pronunciarse el juez, ¿no? Hacer su contabilidad, ¿no? ¿Desde cuándo, si en todos esos 20 años era imposible y, y ni bien tomó conocimiento, presentó su demanda, no ha prescrito, no, se interrumpe. Doctor, ¿me puede sugerir de repente alguna casación que yo pueda interponer? Casación, porque ya está, haga una jurisprudencia que se pronuncie sobre Sí, la perdón. imputación. Así es. Vamos a buscarlo y vamos a facilitarle a la doctora, porque claro, hemos venido para hablar Muchas gracias. sobre temas de extinción de dominio. Muy bien, nos hemos saltado. A ver, si no tiene otra pregunta por la, por el micrófono abierto, a ver.
¿Cuál sería una propuesta, a ver en el chat, cuál sería una propuesta para abordar con mayor eficacia la investigación del delito de lavado de activos y la aplicabilidad de la extinción de dominio justo por la eficacia es que nace extinción de dominio? Eso, claro, esa parte me la salté. A ver. La extinción de dominio tiene un fundamento supranacional. Es una restricción al derecho fundamental a la propiedad, pero con sustento también en los derechos humanos. Nuestro país ha suscrito varios convenios para poder defender los derechos fundamentales de los peruanos frente al tráfico ilícito de drogas, frente a la corrupción de funcionarios, frente a la trata de personas, frente a los delitos ambientales, son delitos pluriofensivos que no solamente eh, afectan un derecho fundamental, sino, como saben, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas afecta no solamente la vida, la salud pública, corrompe personas jóvenes, los comerciantes, afecta a la economía. Entonces afecta derechos fundamentales, pero para que los estados, al menos latinoamericanos, cumplan con garantizar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, contra la corrupción, contra la trata de personas, contra los delitos ambientales, suscribe tratados internacionales por el GAFI, que verifica que en efecto el Estado está luchando contra estos delitos transnacionales. Entonces, una respuesta para los detractores de extinción de dominio será, pero ya está el proceso penal. Tráfico ilícito de drogas tiene las penas más altas, prohibidos de beneficios penitenciarios, trata de personas, ya tienes el proceso penal para combatir esos delitos. ¿Es suficiente? Bueno, la misma Gafi postuló que no es suficiente, no está siendo una lucha efectiva. Necesitamos otros instrumentos efectivos y es por eso que se crea la ley de extinción de dominio como una forma efectiva de luchar contra estas criminalidades, contra estas formas de criminalidad. Que más efectivo, pues se trata, ¿no? Se trata de que sea una ley que logre, al menos el GAFI con eso nos está catalogando como un país que no es un país narcoestado, que lucha, que agota esfuerzos para luchar contra estos delitos graves transnacionales. Tenemos o sea, la lógica es la siguiente. Los países latinoamericanos, México, Colombia, Bolivia, Perú, son territorios en donde existe lavado de activos, son territorios donde existe tráfico ilícito de drogas. Tienes que demostrarme, nos dicen los estados que nos hacen préstamos internacionales, que no estás gastando este préstamo internacional, este acceso al crédito internacional, financiando estos delitos, que más bien estás combatiendo estos delitos. Y ya tengo mi código penal y procesal penal y mis fiscales y jueces penales. No es suficiente. Se creó una ley latinoamericana de ley modelo, la ley modelo de extinción de dominio, que se está implementando poco a poco. Primero Colombia, luego poco a poco El Salvador, Nicaragua, Perú. Estamos implementando esta forma de lucha eficaz contra estas formas de criminalidad transnacional grave. A ver, un minuto para llegar a las 2 horas. Una última pregunta de la... A ver, en el chat, la doctora Isolina Nevado. Doctor, una consulta, un bien inmueble no está inscrito, no tiene partida registral. ¿Qué medida cautelar en base a la extinción de dominio se debe aplicar? ¿Embargo o incautación? Se puede aplicar un embargo con allanamiento. Le comento, a ver, la ley antidrogas se creó antes de la vigencia del Código Penal, que
regula, que tipifica o sea, la lucha antidrogas es nueva. A quienes ven las narconovelas, hacen el seguimiento, les gusta ver estas novelas de Pablo Escobar, es nueva. Antes el tráfico ilícito de drogas no era un delito. Surgió como un delito cuando comenzó a tener un boom en los 90 en Estados Unidos, consumían, tuvo un elevado valor y comenzaron a sembrar y traficar en Latinoamérica. Entonces, el delito de tráfico ilícito de drogas no lo encuentras en los códigos penales anteriores al código vigente del 91. Pero no es que hayan esperado a que se cree un nuevo código penal para implementar la lucha contra las drogas, sino antes, en los años 80, 70, 80, se creó la ley contra el tráfico ilícito de drogas. Y ahí tenían este problema que usted nos hace la pregunta. Las incautaciones hay un problema, ¿no? O sea, el PRONAVI tiene en su lista un montón de bienes incautados y nos pregunta a los jueces penales, ¿no? Y dice, ¿y todos estos bienes por qué no están en extinción de dominio? Es dispositivo. Si no hay demanda, no hay proceso de extinción de dominio. Y esos bienes, pues, ¿cómo fueron incautados? Lo que usted dice, con un allanamiento. La policía llegaba, encontraba droga y lo incautaba. ¿De qué se trata la incautación? En esos tiempos todavía no existía un saneamiento de los bienes tan masivo como ahora. Eran bienes que no estaban, bienes inmuebles que no estaban inscritos en registros públicos. La incautación es un acta. Entonces, a ver, Pronavi, tú dices que tienes bienes incautados que faltan resolver su situación. Muy similar a lo que señala la doctora, ¿no? Hace 20 años, en efecto, más o menos por esos tiempos, hace 20, 30 años, las incautaciones eran así. El policía llegaba y dice, estás incautado en el acta, esperando al decomiso judicial. En efecto, así es como se incautan los bienes que no están inscritos en registro público. Felizmente ahora existe una masiva inscripción de bienes en registros públicos, un catastro más amplio, pero ¿qué pasa con los bienes inmuebles que no están inscritos en registros públicos? Van a tener que hacer la incautación como antes, como en la antigua ley de antidrogas antes del Código Penal. Van a tener el fiscal que levantar un acta. Este inmueble está incautado. O tratar de anotarlo en la matriz. Felizmente existen pocos predios que no tienen una matriz. No estará independizado ese inmueble, pero toda la matriz estará inscrito. Entonces, en esa matriz, una anotación. Pero la incautación sería así, un acta. Levantar un acta, una constancia, para iniciar el trámite de la división o de la inscripción para poder con planos, perímetros. Se le dificulta un montón, pero sin registros públicos para medidas cautelares en inmuebles es complicado, ¿no? Pero claro, sería una incautación. Habiendo cumplido las 2 horas, ¿no? 2 horas hablando de extinción de dominio. Muchas gracias por sus interesantes preguntas. Vamos a seguir en contacto con ANDAP. Vamos a compartir, ¿no? Es importante difundir la ley de extinción de dominio. Recién tiene 5 años, tiene muchos problemas pendientes de resolver, pero ya se está implementando. Hasta donde nos dicen los impulsores de la implementación de la ley de extinción de dominio, se está implantando de forma exitosa. Muchas gracias por haber compartido estas 2 horas hablando sobre extinción de dominio. Muchas gracias por su atención. Continuaremos con más detalles en unas siguientes ponencias.
Muchísimas gracias, doctor Edgar, por la excelente o extraordinaria exposición del tema sobre la aplicación de la ley de la extinción de dominios. En realidad ha sido bastante fructífera esta sesión y esperamos que también para nuestros participantes haya sido. Yo la verdad no veo estos casos y para mí es algo novísimo, ¿no? Y en realidad he aprendido bastante, doctor. Muchísimas gracias y, como dice, esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Saludos a la distancia. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Bien, doctores, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy.